¿Ya te diste la segunda dosis? No me he dado ni la primera. Ah, yo también estoy en la misma. No sé qué te hizo pensar que ya tenía la primera. No, la primera de hecho me la doy el miércoles que viene, el 26. Miércoles. Ahí va. Sí, a mí no me avisaron todavía. Ah, debe ser porque eres más joven, como que van poco a poco bajando el rango de edad. Claro, debe ser, sí. Ujú. Pero sí, bueno, ya casi. Un poquito más. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a continuar el estudio de funciones de varias variables. Recuerden, ¿no?, que hay tres objetivos principales en esta segunda parte del curso y básicamente es entender, o mejor dicho, generalizar y entender los conceptos de límites, derivadas e integrales, pero ahora para funciones de varias variables. ¿Sí? Todavía no hemos arrancado con límites. Primero estamos tratando de entender qué es una función de varias variables y cómo se comportan geométricamente hablando, ¿sí? Cómo se pueden graficar. Eh, habíamos visto algunos ejemplos de funciones de dos variables y cómo obtener sus gráficas mediante una noción que se conoce como conjunto de nivel, ¿sí? Si ustedes tienen una función de dominio U y dos variables con valores reales, es decir, un campo escalar de dos variables, entonces, ¿cómo se define el conjunto de nivel K? Aquí K es cualquier número real, sí, no hay limitación sobre cuál número real escoger. Y esto se definía como todos los puntos x y en el dominio de la función, tales que al evaluar uno obtiene el valor K. ¿Sí? Dicho de otro modo, ese conjunto es la preimagen del número K a través de la función f. ¿Bien? Y eso, para funciones de dos variables, por lo general resulta en una curva. ¿Sí? Una curva contenida en el plano R2. Hay casos muy particulares donde eso da vacío o directamente da todo el plano R2, como vimos con la función constante, por ejemplo. Pero los casos interesantes son aquellos en donde esto da una curva. ¿Cuál es la idea del concepto de conjunto de nivel? Bueno, uno tiene una función para la cual quiere determinar su gráfica. La gráfica uno sabe que existe, pero no sabe cómo es, qué forma tiene. Entonces uno cómo puede darse una idea aproximada, tampoco es que va a ser muy preciso, de cómo es la gráfica. Bueno, uno, digámoslo así, envía planos de altura z igual k, y esos planos o bien no cortan a la gráfica o la cortan en una curva. ¿Sí? Entonces cada corte me dice qué forma tiene la gráfica de la función f a la altura k. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno prueba con varios valores de k y con un número suficiente de pruebas uno se puede hacer una idea de cómo es la gráfica de la función, ¿sí? Básicamente lo que uno hace para ensamblar toda la gráfica es, digámoslo así, conectar todas las curvas de nivel, ¿sí? Mientras más curvas tengan, van a tener una mejor aproximación de cómo hacer la gráfica de una función, ¿ok? Yo hacía la comparación, por ejemplo, con la resonancia magnética o con planos topográficos, ¿sí? Si bien, si uno tiene solamente un plano topográfico de un solo nivel o un solo corte del cerebro de una persona en una resonancia magnética, uno no puede determinar si hay un problema en el terreno o en el cerebro de la persona, ¿sí? Según sea el caso. Entonces uno lo que hace es coleccionar varios cortes, varias imágenes para tener un panorama más global de lo que está pasando. ¿Bien? Ok. Vimos algunos ejemplos concretos de esto con funciones conocidas. Primero una función constante, luego probamos con una función lineal cuya gráfica era un plano y después trabajamos con algo un poco más complejo
una función que era x al cuadrado menos y al cuadrado, y la gráfica de eso era un tipo de superficie que se conoce como silla montar o paraboloide hiperbólico. Bien, ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando en lugar de 2 tenemos 3 variables, ¿sí? Para 3 variables también se puede graficar, pero la gráfica de la función no va a ser una superficie como pasaba en este caso, ¿sí? Va a ser algo diferente. Antes de definir cuál es ese algo, vamos a ver cómo son los conjuntos de nivel para funciones de 3 variables, ¿ok? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tomar la siguiente función, f de x y z, definida como x al cuadrado menos, más y cuadrado menos z cuadrado. ¿Sí? El dominio todo R2, por supuesto. Todo R3. ¿Ok? Bueno, ajá. Supongamos que nos piden determinar la gráfica de esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dibujar conjuntos de nivel, por lo menos unos 3. Uno generalmente arranca con el 0, luego con un número positivo y un número negativo, ¿sí? Generalmente uno toma el 1 y el menos 1. Pero uno puede probar con más cosas, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces con los otros valores que uno prueba, el análisis es muy parecido, ¿ok? Entonces, si quieren, en este caso, en lugar de 1 y menos 1, vamos a hacerlo un poquito más general. Vamos a probar con 0, con un k positivo y un k genérico negativo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién sería el conjunto de nivel 0 para esta función? Bueno, recuerden, son todos los puntos, en este caso, x y z en el dominio es R3, para los cuales la función vale 0, el nivel que estoy indicando acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos una ecuación donde aparecen 3 variables igualadas a una constante, ¿sí? En este caso, la constante 0. Bien. Por lo general, a menos que estemos en casos muy, muy patológicos, pero por lo general, ecuaciones de este estilo, sobre todo polinomiales, que involucran 3 variables igualadas a 0, eso me determina en R3 una superficie, ¿ok? Cuando son ecuaciones polinomiales, el tipo de superficie suele ser una superficie cuádrica, ¿sí? Acuérdense. Elipsoides, bueno, esto incluye a las esferas, por supuesto. Los hiperboloides de una hoja, los hiperboloides de 2 hojas. Pueden haber conos también, ¿sí? Hay de varios tipos. Pueden haber paraboloides, tanto elípticos como hiperbólicos, ¿sí? Todos ese tipo de superficie es lo que uno llama superficie cuádrica. Repito, recomiendo el resumen de Brian por si quieren repasar eso. De todas maneras, si no saben cómo graficar una superficie cuádrica, les voy a dar tips, sobre todo en este ejemplo, para que sepan cómo. ¿Ok? Bien. Acá, ¿cómo vemos que superficie determina esto? Bueno, podríamos despejar alguna variable en función de las otras dos. Vamos a tomar la z, por ejemplo, que tiene el signo negativo acá. Entonces me va a quedar z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Y acá puedo despejar z tomando raíz cuadrada. ¿Sí? Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o
z igual menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. A ver, ¿alguien sabe quién es z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado? ¿Alguien sabe qué superficie es esa? ¿No? Bueno, si no lo saben, pueden hacer lo siguiente. No, Romina, eso no es una bola, ¿ok? Acá pueden darle valores a z, ¿sí? Y ver cómo se comporta esto. ¿Ok? Por ejemplo, si z es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener raíz de x cuadrado más y cuadrado igual a 0. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado igual a 0, ¿sí? Elevado al cuadrado. Pero esto solo ocurre cuando x es igual a 0 e y es igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, esa superficie, perdón, esa curva, cuando le damos un valor fijo a z, lo que obtenemos es una curva. La curva en este caso es un punto. ¿Bien? Vamos a probar con otro. Lo que sabemos es que en z igual 0, esta superficie es el origen de R3. Bien. Vamos a probar con otro. A ver, z igual a 1. ¿Sí? Acá tendríamos esto. Elevamos al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es la circunferencia de centro 0 y radio 1. ¿Bien? Luego para z igual a 4, 9, no sé, lo que ustedes quieran, van a obtener circunferencias con el mismo centro, pero con el radio más grande o más pequeño, dependiendo de qué z tomen, ¿ok? Y si toman z negativo, recuerden, estamos trabajando con esta de acá. ¿Okay? Luego nos preocupamos de la otra. Primero con esta de acá. Si toman, por ejemplo, z menos 1, van a tener raíz de x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1. ¿Sí? Como en este caso estamos tomando raíz positiva, esta igualdad no la cumple ningún parejo así. ¿Okay? Entonces, en este caso, no existen x y R2 que cumpla con esto. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a dibujar qué curvas estamos obteniendo, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá no es otra cosa que curvas de nivel. ¿Por qué? Porque acá tenemos un despeje z en función de x e y. Estamos viendo z como una función de dos variables, ¿sí? Entonces, graficar esta igualdad no es otra cosa que graficar la función raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a dibujar el R3. En z igual 0 tenemos el origen. En z igual 1 tenemos una circunferencia. La pongo en la altura 1, ¿ok? Esto tiene radio 1. Luego, por ejemplo, en z igual 4, la circunferencia va a tener radio 2. Quedaría algo de este estilo. Y para alturas z negativas no hay nada. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Con esta información no es suficiente para ver la forma de la gráfica, porque esto podría ser un cono o, el otro caso, por ejemplo, un paraboloide circular. ¿Sí?
podría ser o esto, porque de momento lo que tengo son cortes con planos perpendiculares al plano, con planos paralelos al plano XY, ¿sí? Si esto es un cono o un paraboloide circular, los cortes me van a dar circunferencias siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo distingo entre estas dos superficies? Perdón. Bueno, podemos jugar un poquito y hacer y igual a 0 o x igual a 0. ¿Sí? En esta igualdad. ¿Qué pasa si hacemos x igual a 0? Bueno, vamos a obtener la intersección de la gráfica de esta función con el plano x igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso por acá. ¿Qué pasa cuando x es 0, por ejemplo? Vamos a hacer y igual a 0 mejor. ¿Sí? Es lo mismo, lo que pasa es que dibujarlo es distinto y prefiero dibujar este caso. ¿Qué ocurre acá? Ahora el z no lo tocamos, ¿ok? Si hacemos y igual a 0, entonces me va a quedar raíz de x al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es la raíz de x al cuadrado, es decir, el valor absoluto de x. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo esa información? Que en el plano y igual a 0, vamos a ubicarnos acá nuevamente, el plano igual a 0 es el plano XZ, ¿sí? Este que está acá, como esta pared. ¿Ok? Acá, si yo considero los puntos con coordenada igual a 0, voy a obtener los puntos de esta gráfica que están en este plano, ¿sí? Y esos puntos satisfacen la relación z igual valor absoluto de x. Es decir, z está en función de x según el valor absoluto. Entonces, el corte entre la gráfica de esto con el plano igual 0 es la función valor absoluto. ¿Sí? Y bueno, pueden también hacer la intersección con el plano x igual 0 o con cualquier plano que pase por el origen y sea perpendicular al plano XY. Todos esos cortes siempre les va a dar una curva que tiene la forma de la curva de valor absoluto, si es una cuña. ¿Ok? Entonces, si yo tomo la gráfica y le paso una espada siempre con cortes perpendiculares al suelo y que pasan por el origen y siempre obtengo gráficas de ese estilo, ese tipo de cuñas, entonces, ¿qué va a ser esto? ¿Va a ser un paraboloide o va a ser un cono? ¿Qué creen ustedes? Un cono, exactamente. Porque si en lugar de esto hubiésemos obtenido esto, entonces estaríamos obteniendo parábolas con los cortes y la gráfica sería un paraboloide en un cono. ¿Ok? Entonces, esto que está acá son los puntos que satisfacen esta relación y la gráfica es un cono, ¿sí? Un cono circular. Ahora, falta dibujar el otro pedazo, z igual a menos la raíz. Bueno, pero ¿qué me está diciendo eso? Simplemente tomar esta gráfica y las alturas z, multiplicarla por menos 1. Entonces, lo que me va a quedar es un reflejo de la gráfica anterior. Y esto es lo que se conoce como bicono. Perdón. Vamos a poner acá la otra parte, z igual menos raíz de x cuadrado más y cuadrado.
¿Sí? Eso es un bicono. Si en lugar de la raíz hubiésemos obtenido z igual x cuadrado más y cuadrado, ese es el paraboloide circular. ¿Okay? La raíz lo que hace es como, el paraboloide es como gordito, ¿no? Cuando le aplican raíz cuadrada, como que lo ponen fit y obtienen el cono. ¿Sí? Bien. Y este, por cierto, es el C0. ¿Se entendió cómo se obtuvo el conjunto de nivel 0? Porque el menos adelante de la raíz, preguntan por acá. Ah, porque el C0 está determinado por esta igualdad y por esta también. Tengo que graficar ambas cosas. Y el C0 resultante es la unión. Entonces, con raíz positiva obtengo el cono de arriba y con la raíz negativa el cono de abajo. No, pero profesor, el problema fue mi pregunta de arriba. Que el tema es que cuando ahí dice que z vale -1, no había nada. Entonces en la parte de abajo no hay nada, porque estás haciendo un corte transversal en -1. Y ahora aparece el cono abajo. Por eso fue mi pregunta. El z-1 lo estamos analizando en esta igualdad. Si hubiésemos hecho z-1 acá, sería -1 igual menos raíz de esto, y me queda 1 igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ese caso ya está aquí. ¿Ok? Repito, acá todo esto lo hicimos únicamente para lo que está encerrado en cuadrado. Nos estamos preocupando primero de graficar esto. ¿Por qué? Pues bueno, esto después va a ser más fácil. Simplemente multiplicar por menos y ya. ¿Sí me explico? Ahí más o menos. No, pasa que mi problema está en el otro pizarrón. Cuando dice z igual a -1. Z igual a -1 lo estamos haciendo acá. Estamos graficando esto. Olvídense de esto. Esto todavía no. Estamos haciendo z-1 en esta relación. Ah, en esa, está. ¿Sí? Yo pensé que haciendo igual en esa, si se existía, tenía que haber aparecido en la otra también. Por eso. No, claro, si lo haces acá, obtienes este caso. Ahora fíjate, si haces z igual 1 acá, en la segunda, allí no tienes solución. ¿Sí? En ese caso, los puntos que están por arriba de este cono, allí no hay nada. ¿Sí? Son casos diferentes. ¿Se entendió entonces? Pusieron por acá cono. Muy bien. Bueno, vamos a dibujar otro conjunto de nivel porque no creo que sea suficiente con eso. Bien. Vamos a hacer el C1, por ejemplo. El segundo que tengo que hallar todos los puntos para los cuales eso que está ahí, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, es igual a 1. Bueno, esto sí es un poquito más difícil, ¿ok? Pero se puede hacer. Se puede hacer usando la misma idea anterior. ¿Sí? Es decir, darle valores a z. Vamos a escribir esto así. X cuadrado más y cuadrado. Y acá, z cuadrado más 1. Si yo le doy valores a z y dejo que x e y tomen los valores que quieran, me queda la ecuación de una circunferencia con centro en el origen, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué pasa si hacemos z igual 0? Bueno, acá me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí?
Recuerden, esto que está acá es una superficie en R3. ¿Cómo la grafico? Bueno, empiezo a hacer cortes con los planos, ¿sí? Con los planos paralelos al plano XY, es decir, darle valores a Z, lo que ustedes quieran, pero también pueden darle valores a X y valores a Y para que tengan un escaneo un poco más global de esa superficie, ¿sí? Si hacen, por ejemplo, Z igual, no sé, 3, obtienen X cuadrado más Y cuadrado igual 10. Es decir, a la altura 3, vamos a obtener la circunferencia del centro 0 y radio raíz de 10. ¿Sí? Si en lugar de 3 ponen menos 3, le va a dar lo mismo. Ojo con esto, fíjense. Para 3 obtuvimos esto. Si hacemos 7 igual menos 3, como acá tengo un cuadrado, me va a quedar igual, la misma ecuación. Quiere decir que en las alturas 3 y menos 3 obtengo la misma curva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica de esta superficie va a tener simetría con respecto al plano horizontal, el plano XY. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, si quieren probamos con otra cosa. Vamos a ver qué pasa cuando X... No, vamos a hacer esto acá. Aquí también. ¿Qué pasa cuando Y es igual a 0? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Allí qué se obtiene? Bueno, se obtiene X al cuadrado igual Z cuadrado más 1. O pueden verlo también como X al cuadrado menos Z cuadrado igual a 1. ¿Sí? Esto es una hipérbola. La vimos ayer. ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar de dibujar esto con esta poquita información que tenemos. Ok. Esto, superficie en R3, ¿quién es? Bueno, ¿qué pasa si corto la superficie con el plano Z igual 0? Obtengo una circunferencia de radio de un centro en el origen. ¿Sí? Algo así. Ahora voy a cortar con otra cosa. Vamos a cortar a la altura 3. Obtengo una circunferencia con el mismo centro, pero el radio es un poco más grande. Perdón. ¿Sí? Para menos 3, también. Obtengo la misma circunferencia, mismo centro y mismo radio raíz de 10. Lo único es que la voy a ubicar a la altura menos 3. Esta está en altura 3 y esta está en altura menos 3. ¿Sí? Ahora, corte con el plano igual a 0. Es decir, voy a dibujar la curva que está acá, en el plano XZ. En el plano XZ vamos a tener la curva que la vimos ayer, x cuadrado menos z cuadrado igual 1. Eso es una hipérbola, ¿sí? Una hipérbola con dos ramas, ¿se acuerdan? ¿Quiénes van a ser los vértices? Bueno, fíjense que si pongo 1 y 0, me da esto. Entonces el primer vértice es 1 y 0 y el otro es menos 1, 0. ¿Sí? El punto 1 y 0 está aquí y el otro, menos 1, 0, está acá.
Entonces, la hipérbola tiene dos ramas. Una abre hacia acá y la otra hacia allá. Bien. Entonces hace algo de este estilo. ¿Sí? Eso sirvió para el plano y igual a 0, pero si hubiesen cortado con x igual a 0, obtienen una hipérbola de esa misma forma, ¿ok? Y de hecho, si toman cualquier plano perpendicular al plano XY, al piso, que pase por el origen, los cortes, lo pueden probar ustedes si quieren, los cortes les van a dar hipérbolas de esta forma, ¿sí? Entonces, la gráfica resultante la pueden ver como aquella que se genera como toman esta rama, toman esta circunferencia, rotan esta rama alrededor de esta circunferencia, ¿sí? Sin torcer la rama, ¿ok? Y lo que les da esa especie de tubo infinito, pero que va a ser achatado acá en el suelo. Esa es la superficie resultante que se conoce como hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Voy a dibujar más curvas de nivel para que se termine de entender un poco más. Esa es una superficie cuádrica bastante conocida. Bien. A ver, por acá preguntaron, un segundito. ¿Cómo te diste cuenta lo que es curvado así? ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque esta curva la vimos ayer. Sí, la dibujamos con... ¿Era esa la pregunta o no? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, esto lo trabajamos ayer, ¿ok? Estoy usando la información de la clase de ayer para graficar esos cortes por los planos que son perpendiculares al suelo. ¿Bien? ¿Ustedes no han visto estos dibujos de agujeros negros? Que ponen acá como el agujero negro, pero alrededor del agujero dibujan como que hipérbolas, sí, el dibujo es una especie de tubo infinito que colapsa acá en el centro. Bueno, algo así sería el hiperboloide de una hoja. Bueno, falta un caso más a considerar, ¿ok? Ah, por cierto, esta sería la superficie C1 y como extra, para C-1 habría que resolver esto. X al cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a menos 1. ¿Sí? La gráfica de esa superficie se las dejo de ejercicio, ¿ok? Pero la idea es la que hicimos acá. Hacer cortes con planos que son paralelos al suelo o cortes así transversales, haciendo por ejemplo x igual a 0 o igual a 0 y ver qué me queda en la ecuación. ¿Ok? Entonces, el conjunto de nivel menos 1 lo hacen ustedes, va a ser un ejercicio. Bueno, más que allá, dibujar. Les voy a decir cuánto da, ¿ok? De una vez. Es otro tipo de cuádrica que se conoce como hiperboloide de dos hojas. Es como si tomaran dos sine over.
los tazones estos que uno usa para comer, ¿cómo dicen aquí? Pop. Bueno, uno de esos tazones abre hacia arriba y el otro abre hacia abajo. Repito, ese se los dejo de tarea, ¿ok? Hallen tantas curvas como ustedes quieran y vean que cuando ensamblan todas esas curvas, les queda algo así. ¿Ok? No lo hago acá porque ya son más de las 7 y si no, voy a estar toda la clase dibujando. ¿Bien? Y ya quiero empezar con límites. Ahora, entonces, ¿cuál sería la idea de la gráfica de la función de 3 variables que estamos estudiando? ¿Sí? A ver, tenemos esto de acá, ya lo entendimos. Esto lo entienden ustedes en su casa de ejercicio. De momento, acepten que esa superficie de nivel para -1 da justamente eso. Pero ¿cuál es la idea entonces de la gráfica? La gráfica de la función ya no va a ser una superficie en R3, porque en este caso son 3 variables. Y recuerden que si la función tiene n variables, la gráfica está en Rn más 1. ¿Sí? Entonces, acá que tenemos una función de 3 variables, ¿dónde va a vivir la gráfica? En R4. ¿Y cómo dibujamos cosas en R4? Bueno, podemos verlo como una especie de animación o película. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, recuerden que la gráfica estaría dada por puntos de la forma x y z y f de x y z. ¿Sí? Es algo que está en R3, pero cambia según una cuarta variable, según el tiempo, digámoslo así. Si quieren, este señor de acá, piénsenlo como si fuera una variable de tiempo, y al tiempo le dan valores k, ¿ok? ¿Qué quiere decir hacer k igual a 0? Hacer f de x y z igual a 0. Bueno, que estoy viendo esa gráfica que se está moviendo en el instante 0. ¿Sí? Entonces, en el instante 0, si yo paro la película allí, obtengo el icono. Si yo retrocedo un poco la película en el instante -1, obtengo el hiperboloide de 2 hojas. ¿Sí? Vamos a suponer que empezamos en -1, le damos play. Entonces, este hiperboloide como que se va deformando, está dentro del bicono, ¿no? Como que se va deformando, estas esquinas se van aproximando al origen, se acercan, se acercan, se acercan. Y al momento en que se pegan acá, en el instante 0, la gráfica se convierte en un bicono y luego, para tiempos positivos, este bicono se empieza a ensanchar acá en este centro, en esta punta, y al ensancharse queda algo de ese estilo, ¿sí? Un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Entonces, si dejan que el tiempo avance, nos vamos poniendo viejos, vamos viendo esa película, lo que va a ocurrir es que este hiperboloide se va haciendo cada vez más ancho, más ancho, más ancho, va a quedar un agujero negro grandísimo, nos va a tragar a todos y ya, fin de la humanidad y no hay segundo parcial. ¿Ok? Quisieran que eso pasara, ¿no? No, es como que muy drástico. Sí, bastante drástico. ¿Se entiende? Recuerden, el gráfico en este caso está en R4. No podemos dibujar en R4 porque me faltan dimensiones, pero
puedo pensar en la gráfica de esto como una película, ¿sí? Las superficies de nivel son fotografías, son los fotogramas de esa película en cada instante K. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Todos por ahí en el chat? Bueno, perfecto. Déjenme hacer una pausa de unos segundos. Y ahorita vamos a empezar a estudiar límites. ¿Ok? Vamos a arrancar con el concepto de límite. El concepto es bastante similar a lo que vieron en una variable. Sí, lo que es la definición en sí es prácticamente la misma. Lo que va a cambiar ahora con este tipo de funciones más complejas son las técnicas para calcular límites. Sobre todo técnicas para darnos cuenta cuando un límite no existe. ¿Bien? De eso vamos a tener mucho. Entonces, bueno, si me permiten, voy a ir borrando acá. Ok, entonces vamos ahora sí a generalizar el primer componente de la trifuerza del cálculo. Ustedes ya estudiaron una trifuerza en el curso anterior que era límites, derivadas e integrales de funciones de una variable. Vamos a ver cómo generalizar el primero de esos conceptos, ¿sí? Recuerden que la noción de límite tiene que ver con aproximar, ¿sí? Ver el valor que toma cierta función cuando yo me acerco a un punto de su dominio, ¿ok? ¿Cómo sabemos nosotros qué significa matemáticamente hablando aproximarnos? Bueno, para eso estudiamos topología, ¿ok? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a meterle topología a la teoría de funciones para poder hablar con propiedad de lo que es un límite. ¿Sí? Bueno, tomamos una función f definida en U. U, tómese un conjunto cualquiera, no tiene por qué ser abierto necesariamente, pero no se tome en el vacío, ¿ok? Cualquier conjunto no vacío. Vamos a trabajar el caso más general, una función de varias variables con valores vectoriales, ¿sí? Y vamos a tomar un punto, vamos a llamarlo x0, que sea punto de acumulación de U. Recuerden que U' denota el conjunto de puntos de acumulación de U. Yo voy a explicar por qué tomamos punto de acumulación, ¿ok? Entonces, F tiene límite L cuando X tiende a X0 sí pasa lo siguiente. Lo que viene es la misma definición prácticamente que vieron en el curso anterior, ¿sí? ¿Cómo decíamos en el curso anterior que la función tiene límite L en X0? Bueno, el mismo recital de para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 al que
si la distancia de x a x sub 0 es menor que delta y x está en el dominio de la función, entonces la distancia que hay de f de x a L es estrictamente menor que epsilon. Bien, pero ojo, esto era para variable real. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora estos señores no son números reales, son vectores. Entonces aquí tienen que ir vectores, ¿sí? Ahora no puedo poner valor absoluto porque estamos trabajando con vectores, ahora lo que va a aparecer es la norma. Recuerden que por norma me refiero a norma 2, ¿ok? La norma estándar. Esta es la norma 2 en Rn y acá ponemos la norma 2 en Rm. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto que está acá en este montón de símbolos? Bueno, yo fijo un radio de aproximación, epsilon. Por ejemplo, epsilon igual a un medio. Yo me quiero aproximar a los valores de la función en un rango de un medio, ¿sí? En ese margen de error, digamos así. Bueno, si la función tiene este límite, lo que va a ocurrir es que para ese rango de aproximación yo puedo encontrar un entorno de x0, tal que para cualquier punto en el dominio de la función y en ese entorno de x0, si yo evalúo allí, voy a obtener un valor lo suficientemente cerca de L, tan cerca como yo pida. Es decir, tan cerca como yo fije el epsilon. Bien. Básicamente, repito la misma interpretación que tenían del curso anterior. Recordemos que acá, ¿por qué uno pone acá mayor estricto que 0? ¿Por qué? Bueno, porque el x no necesariamente va a ser x0. Sí, el x lo vamos a tomar allí siempre distinto de x0 porque el x corre en el dominio de la función y el x0 no tiene por qué estar en el dominio de la función, ¿sí? El x0 es simplemente un punto de acumulación del dominio. Pero recuerden que un punto de acumulación de algún conjunto podría estar en dicho conjunto o no. ¿Bien? ¿Y por qué se pide x en el dominio? Bueno, porque acá yo tengo que evaluar f. ¿Bien? Es por eso. Normalmente a uno se le olvida esta segunda parte y pone nada más esta desigualdad, pero no. Hay que poner esto también. Usando notación de bolas, esto se puede escribir también de esta manera. Si x pertenece a la intersección de un con la bola reducida de centro x0 y radio delta, entonces f de x pertenece a la bola de centro L y radio epsilon. ¿Bien? Sí, el mismo concepto del curso anterior, pero ojo que acá ya no hay valores absolutos, sino que aparecen normas. Las normas ahora van a jugar el rol que jugaba anteriormente el valor absoluto. Bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de interpretación gráfica de esa definición. Por ejemplo, si la función va de R2 a R2, supongamos que acá está x0, ¿sí? Supongamos
Supongamos que esto es U. Y bueno, por acá vamos a suponer que está L. Entonces yo digo, bueno, me quiero aproximar a L con un margen de error epsilon. ¿Sí? Entonces, bueno, para este epsilon yo voy a poder encontrar acá un radio delta lo suficientemente conveniente. ¿Sí? Esta sería la bola de centro que sería el radio delta. Voy a considerar la intersección de U con esa bola, que sería lo que estoy rayando en azul. Entonces, para cualquier punto que yo tome acá en esa intersección, si yo evalúo en F, voy a obtener f de x en la bola de centro L y radio epsilon. Bien. Vamos a ver el caso en el cual también, que es el que vamos a estudiar casi siempre, en el cual n es igual a 1. Fíjense cómo la definición va a cambiar un poquito. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hacemos n igual a 1? Bueno, acá n en lugar de ser un vector va a ser un número real. ¿Sí? Y acá sí me queda la norma porque acá estamos, seguimos estando en Rn, pero acá vamos a estar en R1, entonces esto se convierte en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, geométricamente, ¿cómo podemos pensar en el límite en ese caso? Bueno, puse otro dibujo por acá. Y vamos a considerar U, vamos a suponer, por ejemplo, que U tiene esta forma. Ahora, a diferencia de este dibujo, vamos a considerar X0 un punto de acumulación de U, pero que no esté necesariamente en U. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esa línea punteada. Vamos a este dominio. Supongamos que F tiene dos variables y toma valores reales, valores sin R. Entonces la gráfica va a ser una superficie, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que acá tenemos N ahora va a ser un número real, es decir, una altura. Entonces, si yo me aproximo a esa altura en una razón de epsilon, yo puedo encontrar acá un entorno de este punto de acumulación, tal que para cualquier cosa que yo considere acá en intersección, este vamos a llamarlo X, este puntito en azul. Si yo evalúo F aquí, entonces la altura F de X me va a quedar entre los valores L más epsilon y L menos epsilon. ¿Sí? Por ejemplo, F de X me voy a quedar aquí. ¿Sí? O un poquito más arriba, siempre y cuando yo no me pase de estas dos alturas de acá. Bien. Bueno, vamos a arrancar con un par de ejemplos de límites por definición, ¿sí? No todos los límites los vamos a trabajar directamente con la definición, pero sí les van a aparecer algunos donde no hay otra manera de hacerlos, ¿ok? Les vamos a dar técnicas, ¿sí? Para resolver muchos de ellos sin usar la definición de límite, pero, repito, háganlos prácticos si se van a dar cuenta donde van a estar ante situaciones donde forzosamente van a tener que sacar el límite por la definición. Bien. Ok. Vamos a hacer un par de ejemplitos.
Permítanme. No, vamos a dejar la definición ahí. ¿Sí? Voy a borrar esto mejor. Vamos a demostrar eso que está allí, ¿sí? Que el límite de la función f, aquí la función es f de x y igual a x. Sí, la función es esta. Yo quiero mostrar que esa función tiene límite 0 en el punto 0, 0. ¿Bien? Entonces, bueno, hay que probarlo, a pesar de que parezca más o menos obvio. Cuando me piden demostrar eso, hay que ir por acá. Sí, porque de momento no tengo ninguna otra técnica para hacer ese tipo de demostraciones, entonces vamos a usar la definición. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la definición? Bueno, ustedes lo primero que tienen que hacer es considerar un épsilon arbitrario y luego arrégleselas para ver quién es el delta para que esta implicación se cumpla. ¿Bien? Entonces, bueno, para este tipo de ejercicio siempre es muy útil escribir esta condición para la función particular que nos están dando, porque así ya yo tengo en la cabeza lo que quiero probar, a dónde quiero llegar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tomar epsilon mayor que 0 arbitrario. Y bueno, vamos a anotar lo que queremos probar, ¿sí? ¿Qué queremos? Bueno, queremos hallar delta mayor que 0, tal que si la distancia de xy al punto 0, 0, tomando xy también en el dominio de la función, que en este caso es R2. Si esta distancia es menor que delta, entonces la distancia entre f de xy y el valor del límite, que en este caso me están diciendo que es 0, eso es menor que epsilon. Bueno, esto lo podemos arreglar un poquito. ¿Sí? Porque acá que tengo, bueno, acá tengo 0 menor. Esto vendría siendo la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, menor que delta. No voy a poner xy perteneciente a R2, porque eso, allí ya sería redundante. Entonces me queda que esto, yo tengo que hallar un delta tal que esto implique esto de acá, pero ¿quién es este xy? X. Entonces me quedaría x menos 0, es decir, valor absoluto de x menor que epsilon. ¿Sí? Ah, bueno, ahora la cosa no parece tan fea, ¿no? Para demostrar. De hecho, dense cuenta de algo. Acá, nosotros tenemos esta desigualdad, ¿no? Que en general, x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado. Recuerden que quiero partir de acá para llegar acá. ¿Sí? Entonces, si tomo raíz, me queda el valor absoluto de x menor o igual que esa raíz. ¿Sí? Entonces, acá, quien quiera que sea delta, lo que importa es que el valor absoluto de x siempre es menor o igual que esta raíz que está acá. Entonces, si al final lo que quiero obtener es esto, porque el epsilon ya está dado, ¿qué delta debo colocar allí? ¿Cuál delta me sirve? A ver quién se da cuenta.
repito, queremos probar esto, pero colocando un delta acá conveniente, ¿sí? Porque yo les estoy indicando que esta desigualdad, porque queremos llegar a esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo combinamos esto con esto para un delta lo suficientemente adecuado? ¿Quién me dice el delta? Delta igual a epsilon, exactamente, José. Delta igual a epsilon. ¿Por qué hay que tomar delta igual a epsilon? Bueno, ahora vamos a verificar eso. Vamos a suponer que esto se cumple. Esto menor que delta y delta tomándolo igual a epsilon. ¿Sí? Ahora, suponiendo esto, tenemos que probar esto. ¿Ok? Entonces, como yo sé que siempre vale que el valor absoluto de x es menor o igual a la raíz de x al cuadrado así cuadrado, y además sabemos esto, bueno, ya sería acá epsilon, vamos a tener que el valor absoluto de x es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque si esto es menor o igual a esto, y esto a su vez es menor que epsilon, entonces esto es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Es lo que hacían en el curso anterior con la definición. Solo que ahora tienen normas en lugar de valor absoluto. ¿Bien? Vamos a hacer ahora otro ejemplo, ¿ok? Un poquito más complicado. Y luego les doy técnicas para trabajar con estas cosas. Bueno, la definición ya se la saben, entonces la puedo borrar. Vamos a llamar este ejemplo 1 y vamos a hacer ahora ejemplo 2. Vamos a hacer eso. Bien, bueno, se ve más difícil, ¿no? Pues fíjense en algo. De nuevo, si tomamos un delta mayor, perdón, un epsilon mayor que 0, hay que hallar delta mayor que 0, que aquí me quedaría nuevamente como el punto 0, 0, me quedaría raíz de x cuadrado más y cuadrado menor que delta. Y en este caso, el dominio son todos los puntos de R2 diferentes en el origen. ¿Sí? Entonces pongo esto acá también. Tengo que hallar un delta tal que si esta desigualdad se cumple, entonces la función, en este caso seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menos 1 es menor que epsilon. Bien.
Allá la cosa parece ser un poco más rebuscada, ¿sí? Pero, recuerden, todo lo que hemos visto hasta el momento, incluyendo el curso de cálculo en una variable, lo podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Este límite de acá, ¿no se parece a uno que ya vieron ustedes? Que lo pueden hacer por L'Hopital o por Taylor o haciendo un argumento allí de aproximación con el círculo trigonométrico. Exacto, ustedes ya habían estudiado esto. Límite, cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t es igual a 1. ¿Ok? Y bueno, si uno hace un cambio de variables, uno, a ver. No, eso lo digo después, todavía no. Ajá. Claro, esto se parece a esto haciendo t igual x al cuadrado más y cuadrado. Y geométricamente hablando, ¿quién es x al cuadrado más y cuadrado? Más allá de ser la norma de xy, bueno, eso es un radio, ¿cierto? Si uno hace un cambio de variables a coordenadas trigonométricas, ¿sí? Entonces, x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado. ¿Ok? Entonces, este límite cuando xy tiende a 0, 0, el r va a tender a 0, ¿cierto? Entonces este límite que se convierte en el límite cuando r tiende a 0 de seno de r al cuadrado sobre r al cuadrado. Pero bueno, acá haciendo un cambio de variables, esto lo pueden reescribir como el límite. Vamos a decir, cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t, y esto es 1. Es decir, no hacía falta hacer esto. Bien. Lo sacamos por un cambio a coordenadas trigonométricas. Ojo, esto se puede hacer así porque nos estamos acercando en el plano R2 al punto 0, 0. ¿Ok? Tenemos acá el 0, 0 y por acá tenemos un punto de xy que se va acercando al 0, 0. Entonces, ¿cómo son las coordenadas polares o trigonométricas de este punto respecto al origen 0, 0? Bueno, en este caso tenemos x igual a r coseno de θ y la y r seno de θ. ¿Sí? Donde r es esta distancia y θ es este ángulo de acá. Si en lugar de 0, 0 yo me acercara a otro punto, vamos a decir el punto 1, 2, por ejemplo. Por acá, ¿no? Por acá tenemos el punto 1, 2. Y por acá tenemos otro punto de xy. Y me quiero acercar a él. Entonces ahora, en lugar de considerar una circunferencia con centro en el origen, voy a considerar una circunferencia con centro 1, 2. ¿Sí? Entonces acá
Si esta distancia que está acá es r, y esto que está acá es el ángulo θ, entonces ¿quién va a ser x? X va a ser este pedacito más la coordenada x del centro, es decir, 1. Entonces x va a ser 1 más r coseno de θ, y la y de manera similar va a ser 2 más r seno de θ. ¿Sí? Y de esa manera determina x e y en coordenadas polares, pero ahora con centro en el punto 1, 2. ¿Sí? Tengan cuidado con esto cuando el punto al cual se estén aproximando no es el origen, ¿ok? Esto sirve cuando nos acercamos al origen, si no, se pueden hacer cambio de coordenadas polares también, pero viendo bien respecto a qué punto yo me estoy orientando según el radio y según el ángulo. ¿Bien? ¿Se entendió esta idea? Fíjense acá, no hizo falta usar la definición. Sí, se entendió. Esto lo puse acá simplemente para ver que se quería probar si nos íbamos por la definición. Vimos que es un poco complicado porque esta función es medio fea. Entonces, a ver, esto se puede hacer directamente también por la definición. No les digo que no se puede hacer. Pero si ya sabemos esto, y acá x cuadrado más r cuadrado se comporta como si fuese un número real, en este caso el módulo del punto xy, o la norma, mejor dicho. Entonces, bueno, uno trabaja en base a esto. ¿Ok? En el práctico tienen un ejercicio sobre cálculo de límites haciendo un cambio a coordenadas polares. Bien. Háganlo completo. Y el que lo quiera exponer acá es bienvenido. Y digo, si se quieren ganar unos 5 puntos adicionales que no empobrecen ni enriquecen a nadie, o sea, ahí se los dejo. Ejercicio 4 del práctico 7. Yo después lo anoto en la lista también de problemas, pero les adelanto, por si alguien se quiere animar y trabajar ese teorema y demostrarlo y exponerlo acá. Bien. Quedan un poco menos de 20 minutos. Bueno, a ver. Lo siguiente no lo voy a anotar porque es muy parecido a lo que ocurre en una variable. Entonces se los comento nada más así hablado. El límite de una función en un punto, cuando existe, es único. ¿Ok? No pueden haber dos límites diferentes si me aproximo al mismo punto x0. Si dos funciones tienen límite en x0, la suma va a tener límite también en x0, y ese límite se calcula como la suma de los límites de las funciones, ¿sí? Y bueno, lo mismo ocurre cuando toman un escalar, lo multiplican por la función, entonces el límite sería el escalar multiplicado por el valor del límite. Cuando en lugar de campos vectoriales trabajan con campos escalares, es decir, como esta función, por ejemplo, funciones que van de Rn a R, si toman la multiplicación de dos de ellas, entonces también se cumple la propiedad del producto para límites y la propiedad del cociente también para campos escalares, siempre y cuando la función que aparezca en el denominador sea diferente de 0 y además el valor del límite en el denominador sea diferente de 0. ¿Ok? Eso se cumple también para varias variables, ¿sí? No lo voy a escribir acá para no perder tiempo en eso, que es más o menos obvio, pero la demostración la pueden ver y el enunciado también, en cualquier libro de cálculo que ustedes tomen, eso siempre va a salir allí. Cintia, la exposición con los 5 puntos es para la gente que todavía no ha expuesto.
¿Ok? Quien ya sacó los 5 puntos extras en exposición, ya está. Agustina, si lo tienes para el lunes, perfecto, pero te puedes tardar un poco más, no hay problema. ¿Lo quieres tomar tú, ese problema, el ejercicio 4? Ok. Solo que si me dices, lo voy a ver primero, no lo puedo reservar. Se lo voy a reservar a la primera persona que me escriba y me diga, profe, ya quiero hacer este problema. ¿Ok? Ojo, si hay alguien nuevo acá en esta sala y no está familiarizado con la dinámica, pueden preguntar a sus compañeros y preguntarme a mí, ¿ok? Si se trancan. La idea no es como que ponerles un reto a ustedes de que lo saquen completamente sin ayuda. No, la idea es que lo trabajen, lo piensen, consulten cuando se tranquen y lo expongan al final, cuando ya tengan todo preparado. ¿Bien? Bueno. Esas propiedades que yo les mencioné sobre límites no siempre se pueden aplicar. ¿Sí? Generalmente esas propiedades funcionan para límites que son muy triviales de calcular, que uno los calcula simplemente sustituyendo el valor del límite y ya, y calcula un numerito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el siguiente límite? Supongamos que les pedimos esto, límite cuando x sí tiende a 0, 0, de x al cuadrado menos y cuadrado sobre x más y. Entonces, ¿qué puede pensar uno ingenuamente? Como que, bueno, tengo el cociente de dos campos escalares, este y este, sustituyo, y si sustituyo, entonces me queda el límite, el cociente de los límites. Entonces, acá tengo 0 y, ay, rayos, me queda 0 entre 0. Indeterminación. ¿Bien? Ahora, ¿qué quiere decir cuando uno se topa con una indeterminación en un límite? ¿Que el límite no existe? No. Podría existir o podría no existir. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Esa indeterminación que nos queda allí, que es de tipo, repito, 0 entre 0, ¿se podría levantar de alguna manera? Sí, a ver, Cintia, ¿cómo levantas la indeterminación? Y en realidad podríamos probar acercándonos a través de una recta. Podemos proponer que y es igual de la forma lambda por x. No es eso, ya vamos para allá, por cierto. No sale por ahí. Por acá dijeron desarrollar los cuadrados. L'Hopital. Ojo con L'Hopital. Acá no se hace L'Hopital porque L'Hopital es para funciones de una variable, ¿ok? Acá tenemos varias variables. Ojo con eso. No, por L'Hopital no. Primera diferencia, no se aplica L'Hopital acá porque las funciones son de dos variables o más. L'Hopital para una variable. Entonces, cuidado que el tipo de límites es diferente. Ya empiezan a salir diferencias con respecto a los límites del curso anterior. Conjugada, por acá pusieron x más, ¿cómo era? X más y por x menos y, perfecto, que creo que por eso también se refieren a conjugada, puede ser, no me queda claro. Conjugada es algo de complejos, ¿sí? Y acá estamos con números reales, ojo con la terminología. Pero, ok, había sugerido hacer esto. El numerador uno lo puede factorizar como una diferencia, una suma por su diferencia, ¿sí? X menos y por x más y
partido por x más y. Ah, bueno, entonces este cancela este y al final me queda límite cuando x y tiende a 0, 0, de x menos y igual 0. Y aquí yo no tengo ningún problema, simplemente aplico las propiedades del límite, es decir, el límite de esto ya lo probamos por definición, el límite de x, ¿sí? Menos el límite de y, que por definición se prueba de manera parecida también. Entonces, ambas funciones tienen límite, me queda límite de una resta, resto los límites para cada función valen 0 los dos, me queda 0 menos 0, 0. Bien. Este tipo de técnicas que aplicaban para funciones de una variable, esto de factorizar el numerador o el denominador según sea el caso, también ocurre acá, solo que acá la factorización es para un polinomio de varias variables, ¿sí? No necesariamente de una variable. Bien, ahora, Cintia, voy a explicar por qué lo que dijiste no siempre funciona. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de límites direccionales y cerramos con eso. Bien. Supongamos que tenemos una función cualquiera con una gráfica cualquiera. ¿Sí? Yo siempre, cuando dibujo una gráfica arbitraria, dibujo algo así. ¿No? Supongamos que esa es la gráfica de una función f. Y por acá tenemos x0. Vamos a dibujar por acá el dominio. Y vamos a suponer que la función tiene límite L en x0. ¿Sí? Límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Vamos a suponer eso. Bien. Recuerden una cosa que vieron en el curso anterior. Supongamos que tenemos una función de una variable, ¿sí? La gráfica, como ya saben, es una curva en R2. Por ejemplo, acá. Supongamos que acá tienen x0, acá tienen el límite que cede. Si el límite de esta función existe y vale n, entonces, si yo calculo los límites laterales, es decir, si me acerco a x0 por la izquierda o por la derecha, voy a obtener lo mismo. ¿Sí? Es decir, si me muevo por acá, me voy a ir sobre la curva en este sentido y llego al mismo límite en comparación si lo hago de otra manera. Si me acerco por acá y me muevo sobre la curva en este sentido. Voy a llegar a lo mismo siempre y cuando el límite exista en primer lugar. ¿Ok? ¿Qué hacían ustedes en el curso anterior para probar que un límite no existía? Bueno, una cosa que tenían dentro de las opciones era calcular los dos límites laterales y si estos existían, es decir, daban un número real pero no eran coincidentes, o si alguno de ellos directamente no existía, es decir, que diese más infinito o menos infinito u oscilante, entonces ustedes concluían que la función no tenía límite. ¿Ok? Era un sí solo sí ese resultado. La función de una variable tiene límite L, sí solamente sí, los límites laterales coinciden y valen también L. ¿Bien? Para funciones de varias variables pasa algo parecido, aunque hay una diferencia con la cual hay que tener cuidado, ¿sí? Pero pasa algo parecido ¿en qué sentido? Que si ya yo sé de antemano que este límite existe, no importa por donde yo me aproxime a x0, por ejemplo, si me voy por acá, por esa curva que está ahí en negro, o si me voy por aquí, sobre la gráfica de la función,
Si me voy por la curva que está en negro, voy a llegar a L también. Pero si me voy por la curva que está en rojo, también termino llegando a L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite existe, repito. Si el límite, supongamos que hayamos determinado que existe, ¿no? Si el límite existe, no importa de qué manera yo me acerque a X0, incluso puede ser la curva más loca que ustedes se imaginen, siempre y cuando llegue a X0, ¿sí? No importa qué camino tomen, siempre van a llegar al valor del límite, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes toman un avión de Montevideo a Roma, por poner un ejemplo, ¿sí? Son destinos, tanto en la partida como el destino final. Son ciudades conocidas con unas coordenadas bien establecidas. No importa si yo tomo una ruta que haga escala en San Pablo, y luego Madrid, y luego Roma, o también me puedo ir, por ejemplo, hago escala en Buenos Aires, después en Lisboa, luego Berlín, y al final llego a Roma también, no importa. La única diferencia es que me voy a tardar más dependiendo de los vuelos de conexión, de las escalas, y bueno, según sea el caso, uno puede pagar más o menos por todo ese viaje. Bien. Pero ahora, si yo no sé a dónde voy, yo puedo tomar dos itinerarios así de manera aleatoria, alguien que tenga mucho dinero, ¿no?, para gastar, y hace un viaje primero con un itinerario y luego otro viaje con otro itinerario y va a parar a ciudades diferentes seguramente. ¿Ok? Bueno, qué mal que casi no hay el tiempo para seguir trabajando estas cosas. Bueno, quedan 3 minutos. Les voy a comentar lo que sigue, ¿ok? Para cerrar. En la clase que viene vamos a ver técnicas para ver cuando un límite no existe, ¿ok? Vamos a arrancar por acá con la idea del límite direccional, ¿sí? Normalmente, una de las rutas que considera para acercarse al punto X0 son rectas, que era lo que estaba sugiriendo Cintia hace unos minutos. Por lo general van a ser rectas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Que si el límite existe, entonces no importa qué recta yo considere que pase por X0, el límite siempre va a dar lo mismo. Pero ese resultado no va a ser un sí, solo sí. Es decir, el recíproco no va a valer. Y el recíproco se usa mucho para determinar que un límite no existe. Por ejemplo, si yo considero dos rectas para acercarme a X0 y por una recta, a lo largo de una recta obtengo límite 2 y a lo largo de la otra recta obtengo límite 5, por ejemplo, entonces ya está, el límite no puede existir, porque si existiera, esos dos límites por esos dos caminos tendrían que coincidir. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo usar esto de los límites direccionales para ver que un límite no existe, y también les voy a dar otra técnica que no está en el programa del curso, pero es bastante útil, que son los límites iterados, ¿sí? Es otra técnica que uno utiliza para darse cuenta que un límite no existe. La idea del límite iterado es básicamente, por ejemplo, acá, primero calcular el límite cuando x tiende a 0 y luego de lo que me queda, me va a quedar una función que depende de y, y luego calcular el límite de eso cuando y tiende a 0. Después uno hace ese cálculo, pero al revés, invierte el orden en el cual uno calcula esos límites unidimensionales, ¿sí? Y si en ambos procesos yo obtengo valores diferentes, uno puede concluir que el límite no existe, ¿sí? Todo eso lo vamos a hacer en la clase del lunes. Capaz arrancamos con un poquito de continuidad y el miércoles damos todo lo que tiene que ver con continuidad para luego el jueves arrancar con diferenciabilidad. ¿Ok? ¿Alguna consulta?
Yo en realidad quería preguntarle, ¿por qué me dijo que no podía aplicar entonces lo que yo sugerí en aquel ejemplo? ¿Será porque en realidad no te estaba preguntando, la pregunta no era si el límite existe o no existe, simplemente había que calcularlo? ¿O no, no entendí eso? Bueno, si lo calculas, estás determinando que existe. Vamos a hacer lo que sugiero. Sí, la que viene me lo contesta. No, ahorita no es muy, no es muy largo. Lo había sugerido hacer algo así, ¿no? Igual mx. ¿Sí o no? Una recta que pasa por el origen y tiene pendiente m. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa si sustituimos acá? Y no, Martín, no estamos atrasados. Bueno, me va a quedar, si hago esa sustitución límite, cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos v cuadrado x al cuadrado sobre x más mx. ¿Bien? Entonces, si hacemos esta cuenta, bueno, puedo sacar el factor con x tanto arriba como abajo. Me queda esto. O bueno, de una vez lo podemos poner así. 1 menos m cuadrado, x cuadrado acá, y abajo x por 1 más m. ¿Sí? Acá simplifico una de las x y me queda x por 1 menos m cuadrado partido por 1 más m. Y este límite es 0. ¿Sí? Dio lo mismo que esto de acá. ¿Ok? Pero el hecho de que todos los límites direccionales, es decir, por cualquier recta que tome, el hecho de que eso es 0 no implica que este límite va a ser 0. Lo que quiere decir es que si este límite existe, entonces va a tener que ser 0, por este cálculo de acá. ¿Sí? Hacer esto lo que te dice, repito, es de existir el límite, este tiene que ser 0. ¿Ok? Pero ojo, que todos los límites direccionales de 0 no te garantiza probar, para probar que esto es 0. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede darse el caso, de hecho vamos a hacer un ejemplo el lunes, en donde en lugar de una recta yo puedo aproximarme a lo largo de otra curva, por ejemplo la parábola x al cuadrado, y a lo mejor por allí el límite me da un medio, ¿sí? Por decir algo. Me da diferente de lo que está acá. Entonces, en ese caso, el límite no existiría porque conseguí otro camino a lo largo del cual el límite me da otra cosa. ¿Bien? Claro, eso no va a pasar aquí porque para esta función ya sabemos que el límite da 0, ¿ok? Pero en general, calcular esto y que siempre es lo mismo, sin importar quién es la pendiente m, no es garantía para afirmar que el límite es igual a 0. O sea que solamente con el método que yo propuse, solamente puedes decir si te da una contradicción que no existe, que no tiene límites, nada más. Pero si todos me dan 0, no puedo llegar a nada. Claro, es que si esto que está acá, el cálculo final, dependiera de m, suponte que te da m más 1, entonces, bueno, para cada pendiente m tengo un valor diferente del límite. Entonces, conclusión, en ese caso, el límite no existe. Uh-huh. Lo que el método que tú propones, que se conoce como límites direccionales, es útil para ver cuando un límite no existe. Ahí está. Bien. Gracias. Por nada, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vamos. No, gracias a ustedes por venir. Pasen un feliz fin de semana. Igualmente, profe, que pases un buen fin de semana. Estudien bastante el práctico 7, ¿ok? Y lean la teoría también, por supuesto, para que puedan hacer el práctico. El práctico 7 es largo. Es largo y tiene ejercicios que son
medio peleoneros, ¿ok? Entonces pónganse a trabajar con el práctico 7, hagan lo más que puedan. Igual la semana que viene van a seguir trabajando en ese práctico, ¿bien? Entonces, pero traten de adelantar lo más que puedan. No importa si se adelantan un poquito la materia. Si tienen alguna pregunta, foro o correo, como quieran. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, descansen también, por supuesto, eso es importante. Y nos vemos el lunes. Chau.